No eres más que un parásito. Mi nuera me dijo eso en medio de la misma casa cuya hipoteca había estado pagando en silencio durante 14 años. No la miré. Miré a mi hijo, pero él solo bajó la cabeza. Y luego dijo con calma, la familia de mi esposa es lo primero ahora. Si no puedes aceptarlo, tal vez deberías irte. Asentí. De acuerdo. Entonces tomé la maleta que había preparado en silencio 4 días antes y salí de esa casa. Creían que se habían librado de un viejo inútil, y los dejé creerlo. Exactamente 19 días después, cuando toda la familia regresó de sus vacaciones, lo que los esperaba no era la casa que conocían. Era una cerradura nueva, un nuevo dueño y un policía parado allí mismo en el porche. Mi nombre es Roy Obda. Tengo 69 años y he vivido en Spokane, Washington, y sus alrededores toda mi vida. Fui cantero durante 36 años. Ahora bien, todo el mundo piensa que eso significa trabajo decorativo. En parte sí, pero principalmente me dedicaba a la construcción estructural, cimientos, muros de contención, chimeneas, bases en casas antiguas que estaban en ruinas. Y aquí está lo importante sobre un muro de piedra, algo que quiero que tengan presente, porque es la columna vertebral de esta historia. Las piedras que ven no lo sostienen. La superficie del muro es la parte bonita. Lo que realmente soporta la carga es lo que hay detrás, el relleno, las piedras que lo atraviesan, las que están colocadas transversalmente en el centro del muro, donde nadie las volverá a ver mientras el muro siga en pie. Podrían llevarme a un muro que construí en 1991 en el distrito de Perry, y podría poner la mano sobre una piedra y decirles, esa es. Si lo quitas, todo se derrumbará en una semana y nadie lo elegirá. No es el más grande, ni el más bonito, y la mitad ni siquiera se ve. Un muro se mantiene en pie por lo que hay dentro. Lo que se ve por fuera es solo lo que la gente admira. Aguanta. Volveré a ello, y me costará caro cuando lo haga. Mi esposa se llamaba Estelle. Todos la llamaban Estel. Estuvimos casados 39 años. Murió hace 6 años, en febrero. Alzheimer de inicio temprano. Tenía 61 años cuando nos lo dijeron y 66 cuando murió. Y no voy a describirles lo que pasó en medio de eso, excepto para decir una cosa, porque es lo más importante en esta historia. Al final, ella no me reconoció. 5 años viendo a una mujer perder su propia vida mientras aún estaba dentro de ella. Perdió nuestra boda. Perdió el viaje a Victoria en 1988. Perdió el día en que nació Tobin. Para el invierno pasado, la única manera de conectar con ella era a través de fotografías. Me sentaba con un álbum de fotos en mis rodillas, sostenía una y decía, esa eres tú, Estel. Esa eres tú en el lago. Y a veces algo aparecía en su rostro durante unos 4 segundos. 4 segundos. Eso era todo para entonces. Así que, cuando les cuente más adelante lo que alguien hizo con nuestras fotografías, necesito que ya lo sepan. Eso no eran adornos. Eran el último recurso que tenía para entrar en la mente de mi esposa, y los usé todos los días durante 2 años. Mi hijo se llama Tobin. Tiene 39 años. Trabaja haciendo presupuestos para una empresa de pisos comerciales aquí en la ciudad. Es un trabajo decente y él es bastante bueno en lo que hace, y siempre me he alegrado de lo que mi hijo hace para ganarse la vida. Su esposa se llama Kiera. Tiene 37 años. Se casaron hace 11 años, y unos 2 años después, quisieron comprar una casa. Y las cuentas no cuadraban. Ya no cuadran para nadie de esa edad. Ella tenía préstamos de un programa que no terminó. Tenían deudas de la boda, y el prestamista los miró a los dos y no se conmovió. Tobin vino a verme un miércoles por la noche, se sentó a la mesa de mi cocina y apenas podía articular la frase. Tenía 28 años, estaba avergonzado y no dejaba de girar la taza. No le hice preguntar 2 veces. Para ser sincera, ni siquiera lo dejé terminar. Todavía faltaban 18 meses para el entierro de su madre, y le habría dado cualquier cosa en este mundo por tener un lugar donde estar un domingo. Di el pago inicial y cubrí los gastos de cierre.
Y cuando el agente de préstamos dijo que la forma más sencilla de hacerlo, dados los números, era poner la hipoteca y el título a mi nombre hasta que se estabilizaran, todos en esa mesa asintieron. Y Kiera me sonrió y dijo, solo por ahora. Y le creí. Quiero decirlo claramente. Le creí, y creo que en ese momento lo decía en serio. Programé el pago automático desde mi cuenta de jubilación y no volví a decir una palabra al respecto durante 14 años. Eso no es generosidad. Quiero ser muy claro. Ese es el fracaso de toda esta historia, y llegaré a eso al final. Me mudé con ellos aproximadamente un año después de que la compraran, porque la casa que había compartido con Estelle se había vuelto tan incómoda que no podía estar en ella después de las 4 de la tarde. Y los primeros 3 años fueron buenos. Tampoco voy a dejar que nadie me quite eso. Cenas de domingo. Instalé una chimenea de piedra en esa sala de estar el primer verano que estuve allí, 2,5 toneladas de sal. La transporté yo mismo, 6 semanas de tardes, y es lo mejor que he construido. Coloqué un pequeño trozo de serpentina verde en la tercera hilera, abajo a la izquierda, del tamaño de una baraja de cartas. Los albañiles hacen eso. Pones una marca. Nadie se da cuenta, y sabes que está ahí. Kiera solía traerme café allí mientras yo remachaba las juntas. Se sentaba en un cubo boca abajo y me hacía preguntas sobre la piedra. Estaba interesada. Eso era real. Y entonces sus padres se jubilaron. Wade y Bonnie Prosser. Wade tenía 64 años entonces, Bonnie 61. Y empezaron a venir los fines de semana, y luego los fines de semana se hicieron más largos. Y luego había un cajón, y luego había un segundo cajón, y luego el brazalete de presión arterial de Bonnie estaba en el baño de invitados, y allí se quedó. Quiero describir cómo sucede eso en realidad, porque nadie lo anuncia. No hay un día en que alguien se mude. Hay un martes, 11 meses después, cuando te das cuenta de que no has tenido la casa para ti solo desde abril. Wade tenía una opinión sobre todo. La pintura del pasillo, la pendiente de la entrada, la forma en que yo había apilado la leña. Y aquí está la cosa de Wade que me llevó 4 años entender. Y cuando lo entendí, cambió mi forma de pensar sobre todo el asunto. Wade Prosser nunca tuvo una casa en su vida. Ni una. Kiera me dijo después, 11 alquileres antes de terminar la escuela secundaria. 5 escuelas. Toda su infancia transcurrió entre el cronograma de un casero y un camión. Y ahí estaba él, a los 64 años, viviendo en una casa de 4 habitaciones en un terreno de 1/3 de acre con una chimenea de piedra. Y cada vez que alguien venía de visita, les hacía un recorrido. Esta es nuestra chimenea. Esta es la terraza que construimos. Vengan a ver el jardín. No lo hacía por fastidiarme. Lo hacía porque tenía 64 años y era un invitado en casa ajena otra vez, y narrarlo como si fuera suyo era la única manera en que un hombre así podía sobrellevar el día. Lo entendí unos 4 años demasiado tarde para que nos sirviera de algo a ninguno de los dos. Bonnie era diferente. No necesitaba ser grosera. Simplemente se comportaba como si yo no estuviera en la habitación. Si yo empezaba una frase, ella la terminaba por encima. Si cocinaba, pedía comida a domicilio. Y si mencionaba a Estelle, el tema cambiaba en un instante. Siempre. Lo intenté 14 o 15 veces a lo largo de 2 años, y en todas las ocasiones la conversación terminó abruptamente. Y entonces, en el 4.º año, las fotografías se cayeron de la pared. Volví a casa después de un trabajo de sábado. Todavía hago algún que otro trabajo de restauración de azulejos para gente que conozco desde hace 30 años, y entré en el salón, y la repisa de la chimenea era diferente. ¿Sabes cómo te das cuenta de que una habitación es diferente antes de saber qué es lo que es diferente? Eso. Y me llevó un segundo. Y entonces comprendí que nuestra foto de boda había desaparecido del extremo de esa repisa. Recorrí toda la casa. Todas. Nuestra boda. Estelle y Tobin en el lago de Coeur d'Alene en 1993.
El retrato familiar del estudio de Monroe que nos hicimos en 1999, para el que nos hizo vestir de azul. Todo. Las encontré en el armario del pasillo, en una caja de plástico debajo de las decoraciones navideñas. Quiero que te sientes conmigo a pensar en eso, porque eso es lo que realmente no pude superar. No en una caja en una habitación libre, no en el garaje, debajo de las decoraciones navideñas, que es el estante en cada casa en Estados Unidos donde se guardan las cosas que se sacan una vez al año. Alguien había quitado todas las fotografías de mi esposa de las paredes de la casa que nunca pudo visitar y la había archivado bajo la categoría de temporada. Y cuando pregunté, Kiera dijo que estaba tratando de lograr una vista más limpia en la planta principal. Una vista más limpia. Llevé una de esas bolsas a mi camioneta esa noche, y me senté en la entrada y lloré más que en el funeral de esa mujer, y me tomó mucho tiempo entender por qué. Y aquí está. En el funeral, lloraba porque Estelle se había ido. Eso es duelo, y el duelo se puede superar, y a todos les llega su turno. En esa entrada, lloraba porque alguien había tomado una decisión. Una pequeña y silenciosa decisión doméstica en un día de semana con una bolsa de plástico, que el recuerdo de mi esposa era desorden. Estelle pasó 5 años perdiendo su propia vida poco a poco. Y me quedé en la entrada de mi casa y vi cómo alguien terminaba el trabajo con un rotulador y una tapa. Si alguna vez alguien ha borrado discretamente las pruebas de la existencia de una persona a la que quieres, ha quitado una fotografía, se ha deshecho de una silla, ha dejado de mencionar un nombre, sabes que esto no es lo mismo que un insulto. Un insulto es fuerte y puedes responder. Esto es como si alguien estuviera manipulando la situación mientras estás en el trabajo. Después de eso, todo fue más rápido. Para los vecinos, dejé de ser Ro. Era el papá de Tobin. Escuché a una mujer en la acera decirlo sobre mí a alguien mientras yo estaba a 3 metros de distancia con una manguera en la mano. Y en el 5.º año, escuché a Kiera en el patio trasero hablando por teléfono diciendo que realmente necesitaban encontrar la manera de tener más privacidad en su propia casa, y la persona al otro lado de la línea dijo algo, y Kiera se rió y dijo, más o menos. Es complicado. Más o menos, sobre si yo vivo allí. Entré y saqué mis extractos bancarios y me senté a la mesa de la cocina. Hipoteca, impuesto predial, cuota de la comunidad. Todo salía el día 4 de cada mes, automático, todos los meses, durante 11 años en ese momento. Y casi lo cancelo esa noche. Quiero que quede constancia. Tenía el teléfono en la mano. Y lo dejé, y me dije a mí mismo que las familias pasan por rachas y que Tobin se daría cuenta tarde o temprano. Ahora, déjenme hablarles de mi hijo, porque lo he estado posponiendo. Tobin no cambió de repente. Cambió la forma en que va un banco. No ves pasar una sola primavera, y luego, un año, te das cuenta de que la cerca está 12 pies más cerca del agua. Siquiera quería pasar el día de Acción de Gracias en casa de sus padres, así era. Si Wade decía algo sobre mí al otro lado de la mesa, Tobin miraba su plato. Nunca hubo una pelea. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Nunca hubo una sola discusión que pueda señalar. Hubo unos 400 pequeños silencios, y cada uno de ellos fue más elocuente que cualquier pelea. Y todo terminó en un garaje. Tenía mis herramientas en el tercer compartimento, 36 años de ellas. Discos de diamante, juegos de herramientas manuales, el martillo de ladrillo de mi padre que he usado desde 1976 y que tiene sus iniciales grabadas en el mango. Kiera quería convertirlo en un gimnasio en casa. Le dije que todavía usaba ese espacio. Y Wade se rió desde la puerta y dijo algo sobre que un hombre de mi edad ya no necesitaba todo eso. Y Kiera se cruzó de brazos y dijo, necesitamos la habitación más que tú. Y yo dije, tranquilo. Quiero ser claro, mi voz no se elevó. Dije, Kiera, yo pagué ese garaje. Y fue entonces cuando lo soltó. Dijo, has estado viviendo a costa nuestra durante años. Eres un parásito en esta casa. Quiero ralentizar esto, porque hubo unos 11 segundos después de eso en los que nadie dijo nada. Y he pasado por esos 11 segundos más veces que por cualquier otra cosa en mi vida.
Wade estaba en la puerta con un paño de cocina al hombro y miraba al suelo. Bonnie estaba en el fregadero y abrió el grifo. Eso fue lo que hizo. Abrió el grifo para no tener que participar. Y Tobin estaba de pie junto a la isla con el teléfono en la mano. Y miré a mi hijo. Y esto es lo que me pasaba por la cabeza, y no era ira. Quiero ser sincera contigo sobre esto porque creo que la gente espera ira. Lo que me pasaba por la cabeza era, ahora lo va a decir. Ya viene. 39 años y ya viene. Y no estaba pensando en la hipoteca. Estaba pensando en un martes de 1994, cuando tenía 8 años y se cayó de la bici en la calle Napa y lo llevé en brazos 4 manzanas con el pulgar sobre la herida que tenía encima del ojo. Eso fue lo que me vino a la mente. Eso es lo que te dice la cabeza en un momento así, y no ayuda en absoluto. Tobin dejó el teléfono sobre la encimera, miró al suelo y dijo, papá, Kiera y sus padres son lo primero ahora. Así son las cosas. Y si no puedes aceptarlo, quizás sea hora de que te busques tu propio lugar. Nadie se movió. Y aquí está lo extraño, y he pensado mucho en esto. Me reí. No de él. No con malicia. Simplemente me salió, un sonido corto, porque lo que dijo era tan completamente imposible que mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo asimilara. Entonces dije, está bien. Eso es todo. Ese fue todo el discurso. No les conté absolutamente nada sobre la escritura. Ni una sola palabra. Y quiero explicarles por qué, porque esta es la única parte de esa tarde de la que me siento orgulloso. Si lo hubiera dicho en ese preciso instante, de pie en esa cocina con las manos temblando, esta es mi casa. Tengo el papel. He hecho 172 pagos, entonces habría sido una pelea por dinero. Eso es todo lo que habría sido después de eso. Para siempre. Esa es la historia que contarían el resto de sus vidas. Y no se trataba de dinero. Nunca se ha tratado de dinero. Así que subí las escaleras, cogí la maleta que había preparado 4 días antes, algo que ni siquiera me había admitido que era una maleta preparada, y salí por la puerta principal. Me quedé un segundo en la acera, mirando la fachada de la casa. Y fue entonces cuando pensé en el muro. Porque un muro de piedra se alza sobre piedras que nadie mira. Y yo había pasado 14 años siendo uno. Y me había sentido orgulloso de ello. Y durante todo ese tiempo, nadie en ese edificio tenía ni idea de que yo estaba allí, cargando con el peso. Ese no es su crimen. Ese es el mío. Me detuve en la calle Freya, a 1 milla de distancia. Estuve allí sentado unos 20 minutos. Luego llamé a una abogada llamada Yolanda Kraft, quien redactó mi testamento después de la muerte de Estelle. Me atendió el lunes por la mañana. Ya tenía el expediente. Lo había consultado por teléfono el viernes por la tarde. La escritura de garantía, a mi nombre, solo a mi nombre, desde 2011. Nunca modificada. La hipoteca, mía. Originada por mí. Pagada desde una cuenta que solo yo he tocado. 14 años y 4 meses de recibos de impuestos a la propiedad. 14 pólizas de seguro de vivienda. Un techo nuevo en 2019. Un calentador de agua. Una tubería de alcantarillado por la que pagué 11,000 pesos en 2021 y que mi hijo desconoce. Ella lo expuso todo y dijo, Roy, esta siempre ha sido tu casa. Viven allí porque tú lo permites. Esa es toda la situación legal. Y luego dijo lo que importaba. Preguntó, ¿qué quieres lograr? Me senté en esa silla y lo pensé durante un buen rato y le di la respuesta sincera. Le dije, no quiero hacerle daño a nadie. Simplemente no puedo seguir pagando por un techo bajo el que no soy bienvenido. Ella me planteó 4 opciones, seguir pagando, pedirles que se fueran, ponerles un contrato de alquiler por escrito con un precio justo o vender. Y le dije, quiero venderlo. Y en el camino hacia la residencia de larga estancia que había alquilado junto al valle, seguí esperando sentirme culpable. No llegó. En cambio, sentí calma. No alegría. No orgullo. Calma,
Esa calma específica que sientes cuando finalmente tomaste una decisión que no se basa en el miedo. Estelle solía decir que no se puede dar de una jarra vacía. Me lo dijo probablemente 40 veces en 39 años, generalmente refiriéndose a mi madre. Y nunca supe a qué se refería hasta que tuve 69 años, sentada en un semáforo en Sprague. 3 días después, Tobin llamó. Alegre, completamente normal. Los padres de Kiera les habían dado una sorpresa con una semana en Palm Springs, saliendo el jueves. Wade lo había reservado. No preguntó dónde me alojaba. No preguntó si estaba bien. No dijo ni una palabra sobre la cocina. Y colgué el teléfono y, para serte sincera, una parte tonta de mí pensó que una semana fuera le daría espacio para reflexionar. En cambio, tuve que verlo en mi teléfono todas las mañanas. Kiera junto a una piscina, Wade en una barbacoa, Bonnie bajo una sombrilla, Tobin con el brazo alrededor de su esposa frente a una pared de bugambillas, 6 personas en una mesa al atardecer, y debajo de uno de ellos, por fin viviendo como deberíamos. Me permití quedarme sentada en eso durante unos 10 minutos y luego puse el teléfono boca abajo, porque la autocompasión es una silla de la que no puedes salir una vez que te sientes cómoda. Y entonces me puse manos a la obra, y resultaron ser las mejores 2 semanas que había tenido en 6 años. Yolanda me envió a una agente inmobiliaria llamada Renata Ocampo, quien recorrió la propiedad conmigo un viernes y dijo en voz alta, ¿quién hizo la chimenea? Y yo dije, yo. Y ella se detuvo y la miró detenidamente durante aproximadamente un minuto. Nadie había dicho una palabra sobre esa chimenea en 11 años. Invertí dinero en dejarla bien. Limpieza, un pintor para el pasillo. Reparé cada agujero de clavo yo mismo, y finalmente reconstruí la barandilla de la terraza que había querido arreglar desde 2022, trabajando junto a un chico llamado Marcus que Renata conocía, de unos 26 años, quien me llamó señor hasta que lo hice parar. Y en algún punto de esa segunda tarde, me sorprendí silbando. No porque estuviera vendiendo, sino porque por primera vez en unos 4 años, estaba construyendo algo en lugar de simplemente absorber algo. Esa es una distinción para la que no tenía palabras hasta esa semana. Renata me llamó un martes sonando un poco atónita. 26 visitas en 2 días, 9 ofertas para el sábado, 3 en efectivo. No elegí la mejor oferta. Elegí una de una pareja. Ella es enfermera de cuidados intensivos en el Hospital Sacred Heart. Él trabaja en un equipo de bomberos forestales de Coalville, llevaban 8 años alquilando la casa y tenían un hijo de 2 años. Escribieron una carta. Todo el mundo dice que no hay que ponerse sentimental con las cartas. Ella escribió sobre la chimenea. Dijo que su marido se pasa todo el verano fuera combatiendo incendios y que quería una casa con una chimenea de verdad para los inviernos, cuando él está en casa. Leí eso 3 veces y luego me senté en la camioneta y puse mi mano alrededor del anillo de Estelle, que está en una cadena que he usado desde el funeral, y dije en voz alta, le habrían gustado estas 2. Cerramos la venta el jueves. Volaron a casa el viernes. Ahora, aquí viene la parte que todos quieren saber, y necesito ser muy claro sobre cómo lo hice, porque hay una versión de esto donde solo soy un viejo cruel. Cada una de las pertenencias de Tobin, Kiera, Wade y Bonnie fue empacada profesionalmente. Contraté a una empresa. 4 personas, 2 días, inventariaron, empacaron y etiquetaron por habitación en una unidad con temperatura controlada cerca de Trent, que pagué 90 días a nombre de Tobin, con el código enviado por mensaje de texto a él y a Kiera a las 2:15 de la tarde del viernes. No tiré nada. Ni un solo recibo. Quiero dejar eso claro, porque no estaba tratando de destruir sus vidas. Estaba terminando mi apoyo financiero a 4 adultos. No son lo mismo, y discutiré eso con quien sea. La primera llamada llegó a las 2:14. Papá, hay un camión de mudanzas en la entrada. Luego otra, luego Kiera, luego Tobin. 19 llamadas perdidas antes de llegar al banco junto al estanque detrás de esa casa de huéspedes, donde me senté y observé a una garza nadar en las aguas poco profundas y no contesté ninguna. El resto lo supe más tarde de Renata, quien lo obtuvo de los compradores.
Los Aguirre llevaban unos 40 minutos cargando cajas cuando la camioneta llegó por la entrada. Kiera se bajó con sus gafas de sol puestas y caminó hasta el césped y le dijo a la mujer que estaba allí parada que se había equivocado de casa. Y la señora Aguirre, a quien conozco, mide alrededor de 1,57 metros, trabaja de noche en una UCI y no se asusta fácilmente, dijo muy suavemente, señora, cerramos la compra de esta casa ayer. Wade se puso a gritar. Wade se puso muy a gritos, al parecer, en ese césped, diciendo que era su propiedad. Y su esposo salió del garaje y no gritó nada. Él simplemente fue y sacó la carpeta de la camioneta y la mantuvo abierta. Kiera fue a la puerta principal e introdujo su llave, pero no se abrió. Había mandado cambiar las cerraduras el jueves por la tarde. Alguien llamó a la policía, y un agente del condado de Spokane se paró en la entrada y le dijo a mi hijo, con la mayor amabilidad posible, que los registros del condado mostraban que el paquete se había transferido la mañana anterior. Y Kiera le dijo a Tobin, esta es la parte que me impactó y en la que pienso, dijo, me dijiste que él nunca haría algo así. Y él no le respondió, porque lo había creído. Lo habría dicho bajo juramento. Las llamadas seguían aumentando. 44, 61. Y luego, al anochecer, Tobin dejó un mensaje de voz que ya no denotaba enojo. Decía, papá, por favor. No entiendo. Y yo, sentado en ese banco en la oscuridad con el teléfono en la mano, me di cuenta de algo que lo cambió todo para mí. Realmente no lo sabía. Nunca había mirado la escritura. Nunca había preguntado de qué cuenta salía el pago. Cuando la tubería de alcantarillado falló en 2021, llegó a casa y ya estaba arreglada, y nunca preguntó cuánto costó ni quién lo pagó. No porque lo estuviera ocultando. Porque era automático. Y había sido automático desde que tenía 28 años. Y algo que sucede automáticamente durante 14 años deja de ser algo que sucede en absoluto. La comodidad se convierte en invisibilidad una y otra vez. Lo llamé de vuelta sobre las 9. Contestó al primer timbrazo y estaba llorando, algo que le he oído decir a ese hombre quizás 3 veces en su vida. Y le dije, Tobin, no me quedé con tu casa. Vendí la mía. Y hubo un silencio en la línea, diría que 15 segundos. Y le dije, ha estado a mi nombre desde el día que te mudaste. He hecho 172 pagos. No creo que alguna vez lo supieras. Y él dijo, no. Solo eso. No. Y luego dijo, ¿a dónde se supone que vamos? Y le conté sobre el almacenamiento y los 90 días y que todo estaba bien embalado y nada estaba dañado. Y él dijo, ¿por qué? Y le di la única respuesta verdadera que tenía. Le dije, porque finalmente te creí. Me dijiste que tu esposa y sus padres eran lo primero, y te escuché. Y un hombre no sigue pagando por una casa en la que le han dicho que es un invitado. Y entonces Kiera tomó el teléfono. Y estaba gritando sobre la humillación, sobre lo que les había hecho delante de toda la calle, sobre lo que un padre le debe a su hijo. Y dije, le debo amor a mi hijo, no una hipoteca. Colgué y apagué el teléfono. Y dormí 9 horas, algo que no hacía desde antes de que Estelle enfermara. El mes siguiente fue tan silencioso que al principio me asustó. Durante unos 15 años, el silencio en mi vida había significado que alguien estaba molesto conmigo y que tenía algo que hacer. El silencio significaba ir a arreglarlo. Este silencio simplemente estaba ahí. Y después de unas 3 semanas, comprendí que no era soledad. Era espacio. Compré una casa en Sandpoint, Idaho, una pequeña casa de 2 habitaciones en el extremo norte, a 4 cuadras del lago Pend Oreille, blanca con detalles azules y un porche que recibe la luz del atardecer. La pagué en efectivo, sin hipoteca, sin gravamen, nada que perteneciera a nadie más que a mí. Mi vecina vino con una bandeja de rollos de canela antes de que terminara de descargar el camión. Perpetua Salazar, de 74 años, a quien llaman Pet, ha vivido en esa calle desde 1988 y lo sabe todo sobre todos y te lo contará. Para esa noche, había conocido a 4 personas más que no sabían absolutamente nada de mí y no parecían necesitarlo.
Y empecé a trabajar como voluntario en una organización que hace reparaciones para personas mayores y veteranos que no pueden hacerlas por sí mismos, rampas, escalones, barras de apoyo, alguna que otra chimenea, que es donde entro yo. Un sábado de octubre, reconstruimos una rampa para un hombre llamado Elmer Cade, de 91 años, veterano de Corea, que vive solo. Y cuando terminamos, se paró en la cima, lloró, me estrechó la mano con ambas manos y me dio las gracias como si nadie hubiera hecho nada por él en mucho tiempo. La gratitud no se expresa con grandes gestos. Lo había olvidado. Normalmente es una frase corta que alguien realmente siente. A través de Yolanda, y luego del propio Tobin, supe cómo les había ido. Un apartamento de 2 habitaciones en alquiler en el distrito de Garland, y una vida que resultó costar unos $1,100 al mes, más de lo que jamás habían imaginado, porque la factura más grande provenía de una cuenta en Spokane Valley que nadie había revisado desde 2011. El viaje a Palm Springs se había pagado con tarjeta, y Wade y Bonnie regresaron a su casa en Post Falls en menos de 6 semanas. No había espacio. Por primera vez en 11 años, nadie más se hacía cargo de esa familia. Tobin llamó en diciembre. Había aceptado turnos de fin de semana en un almacén de distribución cerca del aeropuerto, y le dije, estoy orgulloso de ti. Y se quedó callado. Luego dijo, no me lo esperaba. Y después dijo, papá, no tenía ni idea de cuánto costaba todo esto. Y antes de colgar, me dijo que me quería, algo que no me había dicho desde el funeral de su madre. Y me senté en ese porche hasta que oscureció. Eso no fue perdón. Fue un comienzo, y no son lo mismo, y cualquiera que diga lo contrario está intentando engañarme. En enero, Yolanda me envió una caja que había encontrado en el archivo, con documentos antiguos de la compra original. Y al fondo había un sobre de papel manila que no era ni suyo ni mío. Tenía la letra de Estelle en el anverso. Dentro había cheques cancelados, una copia impresa del primer plan de amortización y una fotografía de Tobin y yo en el lago Newman en 1996 sosteniendo un pez que no era tan grande como lo hacíamos parecer. Y en el exterior del sobre, de su puño y letra, había escrito, casa para Tobin. Había empezado a escribirlo antes de enfermarse. Pensaba que le estábamos construyendo una base. Y yo, sentado en el suelo de mi cocina en Idaho con eso en mis manos, tuve una idea que he tenido unas 1100 veces desde entonces. Una base es lo que permite que algo más se sostenga por sí solo. Ese es el sentido de todo. He echado cientos de ellas. Una base no es algo que uno se queda sosteniendo. Y yo no le construí una base. Me puse a su lado en 2011 y permanecí allí durante 14 años, y cada año él se ponía un poco menos de pie y yo cargaba un poco más, y a eso le llamaba ser un buen padre. Tobin vino en marzo. Me envió un mensaje preguntando si podía venir a verme, y le respondí con 2 palabras, cuando quieras. Se veía diferente, con los hombros más anchos por el trabajo en el almacén, ojeras que no tenía en otoño y botas de trabajo con marcas visibles. Nos sentamos un rato en el columpio del porche y miramos el lago antes de que dijera nada. Y entonces dijo, lo dejé pasar. Dijo que se había dicho a sí mismo durante años que mantendría la paz, que si no tomaba partido, nada explotaría. Y añadió, pero no tomar partido significaba que estabas ahí solo cada vez, y yo lo sabía. Dijo que había pasado 2 noches revisando sus copias de todo lo relacionado con Yolanda. Cada pago, cada año. Dijo, nunca pregunté de qué cuenta salía el dinero. Confiaste en mí y yo te utilicé. Y le dije, son 2 cosas distintas, y preferiría que no te quedaras con la segunda, porque no es verdad. No me utilizaste. Simplemente nunca te fijaste. Y él me preguntó, ¿por qué nunca me dijiste que no? Le di la respuesta que había ideado en el suelo de la cocina en enero. Le dije, porque, cuando cumpliste unos 25, confundí ayudarte con protegerte, y no se pueden hacer ambas cosas. Ayudar a alguien lo fortalece. Protegerlo lo mantiene estancado. Seguí apoyándote durante 15 años después de que lo necesitaras, y el resultado es que llegaste a los 39 antes de saber cuánto cuesta una casa. Esa tarde,
Pet vino a casa, y luego un hombre del grupo de voluntarios se acercó por una chimenea, y ambos hablaron con Tobin como si yo fuera alguien importante en ese pueblo, y yo observé la cara de mi hijo mientras lo hacían. Nadie en Sandpoint sabe nada de lo que pasó en Spokane, y aún así me tienen en alta estima. Después le dije, el respeto se gana principalmente por lo que hiciste este mes, no por lo que hiciste en 2011. Kiera llegó 3 semanas después. Tobin preguntó primero, yo le pregunté a él, y le hice responder si ella quería venir o si se sentía obligada. Dijo, creo que finalmente quiere venir. Llegó un sábado, y estaba diferente, con el rostro más delgado, sin ninguna coraza, y me entregó una caja envuelta en papel, las fotografías, todas ellas. Nuestra boda, Estelle y Tobin en Coeur d'Alene, el retrato azul de Monroe Street en 1999. Había mandado enmarcar 2 de ellas porque el cristal se había roto en el almacén y lo había pagado ella misma, y no lo mencionó. Encontré el recibo en el fondo de la caja más tarde, y ella se paró en mi porche y me explicó por qué. Dijo que su padre nunca tuvo una casa propia. 11 alquileres, 5 escuelas. Dijo que podía describir la sensación exacta de ver a tu madre empacar una cocina porque un casero ha tomado una decisión. Y entonces dijo, y entonces yo tenía 28 años, y teníamos una casa, y no era mía. El periódico tenía tu nombre, las paredes tenían fotos de tu esposa, los vecinos la llamaban tu casa, y tú estabas al final del pasillo. Dijo, me dije a mí misma que estaba renovando una habitación. Y entonces dijo la verdad, y su voz se quebró. Estaba tratando de hacer la mía, y la única manera que se me ocurrió para hacerlo fue sacarte de ella poco a poco. Y tú eras lo más fácil de sacar porque no podías decir nada al respecto. Y yo estaba allí parado en mi propio porche, y no dije lo que quería decir durante unos 10 segundos. Porque he aquí la cuestión, la entendí. La entendí completa e instantáneamente de una manera que no había podido en 4 años, y eso no hizo que doliera menos, y no lo arregló todo. Esas fotografías fueron el último camino a la cabeza de mi esposa, y alguien las puso debajo de las decoraciones navideñas. Pero sé exactamente cómo una persona llega a eso. No era cruel. Tenía 30 años y nunca había tenido un lugar en su vida, y le dieron uno con un asterisco. Y pasó 4 años intentando borrar el asterisco, y yo era el asterisco. Y nunca me preguntó cuánto me había costado todo aquello. Ella misma lo dijo. Dijo, pensé que, como nunca dijiste nada, no te había costado nada. Esa es la frase. Esa es toda la cuestión. Dijo que no esperaba que se solucionara ese día. Le dije que no se solucionaría. Le dije que la había perdonado antes de que se bajara del coche, porque el perdón es la parte fácil. La confianza es la parte que lleva años, y yo tengo 69, así que mejor empezamos. Han pasado 2 años. Compraron una casa la primavera pasada. Pequeña, en mi voz. Y lo hicieron todo ellos solos. Ella volvió a trabajar. Él siguió trabajando los fines de semana durante 19 meses, y el pago inicial salió de una cuenta a nombre solo de ellos 2. Me pidieron que fuera a ayudarles a plantar un arce en el jardín delantero. No para pagarlo, sino para estar en la tierra. Y me arrodillé en esa tierra con mi hijo a un lado y su esposa al otro, y pensé en el sobre de Estelle. Las cenas de los domingos han vuelto. A veces en su casa, a veces en la mía cuando vienen en coche. Wade y Bonnie vienen unas 2 veces al año, y Wade está más callado que antes, y he empezado a preguntarle sobre los lugares donde vivió, y resulta que hay algunas historias ahí. Así que esto es lo que aprendí de todo esto. Y no es lo que todos esperan. Todos quieren que la lección sea establecer límites. Bien. Cierto. En 1000 publicaciones. La verdadera es esta. El dinero nunca fue lo que me quitaron. Pagué 172 cuotas de hipoteca y nunca me inmuté por ninguna, y lo volvería a hacer mañana. Ni una sola vez en 14 años el dinero me quitó el sueño. Lo que terminó fue una caja de plástico en un armario del pasillo. La gente te dirá que una pelea familiar es por dinero, porque el dinero es la parte a la que se le puede poner un número. Casi nunca es así.
Se trata de quien puede ser visible en una habitación. Y el mecanismo no es tomar. Es eliminar. Y eliminar es silencioso. Nadie anuncia una eliminación. Nadie viene y te dice que tus fotografías se están reclasificando. Tu silla simplemente termina en la esquina. Tu nombre se convierte en el padre de alguien. Tu taller se convierte en una oportunidad. Notarás si alguien te quita algo. Casi nunca notarás que alguien te elimina, porque no hay un momento. Solo hay un martes en que la repisa de la chimenea se ve diferente y no puedes decir por qué. Así que, aquí está lo único que les pido que hagan. Pueden hacerlo esta semana, y no les costará nada más que 11 segundos de incomodidad. Si están pagando en silencio un gasto para alguien, un pago, una factura, algo que sale de su cuenta el 4 de cada mes y nadie ha mencionado jamás, digan la cifra en voz alta una vez. No en una discusión. No para cobrarlo. Elijan un martes tranquilo y digan, quiero que sepan cuánto cuesta esto, y con gusto lo hago, y no pido nada a cambio. Porque un gasto que nadie ha dicho en voz alta no se puede apreciar. Ni siquiera se puede resentir. Solo se puede asumir, y una vez que se asume durante el tiempo suficiente, desaparece, y entonces ustedes desaparecen con él. Mi hijo tenía 39 años antes de escuchar la cifra. No es culpa suya. Yo nunca se la dije. Y la pregunta que me hago casi todas las noches es, ¿qué estoy pagando ahora mismo que la persona por la que lo pago nunca ha tenido que decir en voz alta? Los que compraron esa casa me mandaron una tarjeta de Navidad. Habían tomado una foto de la chimenea con un calcetín navideño colgado. Hay una pequeña piedra verde en la tercera hilera, abajo a la izquierda, del tamaño de una baraja de cartas. No saben que está ahí. No importa. Se mantiene en su sitio igual. Ahora quiero escuchar su opinión, porque hay opiniones muy divididas al respecto. Comenten uno si creen que hice bien en venderla mientras ellos no estaban, empacando todo correctamente y dejando que se enteraran por un agente en la entrada. Comenten dos si creen que debería haberlo sentado a los 4 primero y haberles dicho, esta es mi casa, y esto es lo que va a cambiar, incluso sabiendo exactamente cómo habría sido esa conversación. Y comenten 3 si creen que nunca debería haberla vendido, que un hombre que pasó 14 años siendo invisible se había ganado el derecho a decir una frase verdadera en esa cocina y quedarse. El punto 3 es el que me genera dudas. Si tienen algo que decirme al respecto, lo leeré. Y díganme desde dónde me escuchan y qué hora es donde están ahora mismo. Son casi las 9 aquí, y el lago está tan tranquilo como un espejo, y todavía me sorprende que alguien esté escuchando a un viejo albañil hablar mientras desayuna al otro lado del mundo. Y aquí está la que realmente quiero. Si alguien alguna vez ha sacado a una persona de una habitación en silencio, ha quitado las fotografías, ha dejado de decir su nombre, se ha deshecho de la silla, cuéntame. Dime si dijiste algo en ese momento, porque yo no lo hice. Llevé una bolsa hasta mi camioneta y lloré en la entrada, y luego volví adentro y preparé la cena, y la dejé allí durante 4 años más. Si esto te llegó, quédate conmigo y suscríbete. Es un viejo cantero en un Porsche en Idaho con un micrófono y una rodilla maltrecha. Hay otra en camino. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Spokane para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.